Uno de los grupos musculares que te hace ver más masculino son los músculos del cuello. Me ha tocado ver a personas tapadas o con mucha ropa que se ve que entrenan simplemente viendo su cuello. Si quieres saber cómo se entrenan estos músculos de forma efectiva y sin riesgo de lesión, quédate para descubrirlo. La manera de hipertrofiar los músculos del cuello, es decir, engrosar las fibras musculares y hacerlas más grandes y fuertes, es como lo haríamos con cualquier otro grupo muscular, dando estímulo con el entrenamiento de fuerza. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es saber qué músculos tenemos en el cuello y a partir de allí saber qué acciones realizan estos músculos para buscar ejercicios que estimulen a estos músculos. Así que con esto empezaremos, pero nos enfocaremos a los músculos superficiales, que son los que llegan a tener más hipertrofia. Y al final los músculos internos también van a realizar las mismas acciones, así que también van a ser beneficiados. Estos músculos podríamos dividirlos en tres grupos: músculos del cuello anterior, lateral y posterior. Cada uno de estos grupos se divide según la ubicación en la que se encuentran y también por la acción que realizan. Las acciones que realizan estos músculos tienen que ver con extensión, flexión, extensión lateral y rotación de la cabeza. Los músculos superficiales del cuello son platysma, esternocleidomastoideo y subclavio. El esternocleidomastoideo es uno de los músculos más grandes del cuello y que más movimientos puede aportar. Solo tiene movimientos como flexión, extensión y rotación de la cabeza. Entendiendo esto, vamos a los ejercicios que nos pueden ayudar a trabajar estos músculos, pero vamos a dividirlos según la acción de movimiento que tienen sobre el cuello. Primero comentaré ejercicios sin peso o con el propio peso corporal o de la cabeza y sin implementos, y después comentaré la variante que se puede integrar implementos y un poco de peso o resistencia. Primero te comento ejercicio de flexión de cuello. Para ello requieres acostarte boca arriba. Desde los pies hasta la cabeza tienes que estar recargado en la superficie que harás el ejercicio. Estando en esta posición vas a hacer una elevación de tu cabeza, como si hicieras un crunch abdominal, pero no vas a elevar tu cuerpo, sino simplemente la cabeza. Podrías aumentar el esfuerzo aumentando un poco tu rango de movimiento. En este caso debes dejar libre la cabeza, suspendida, para aumentar ese rango de movimiento, y en el caso de que quieras hacer este ejercicio con mayor resistencia o peso, puedes hacerlo con un arnés con un poco de peso o puedes ponerte una banda de resistencia en la frente y hacer el movimiento. Paso al ejercicio de extensión de la cabeza. Se puede realizar de forma contraria al ejercicio de flexión. En este caso te acuestas boca abajo, tu cabeza tiene que quedar suspendida para estar libre y que no te estés golpeando la cara cada que hagas el movimiento. De hecho, esto también puede ayudar a ampliar el rango de movimiento. Y lo que tienes que hacer es una extensión de la cabeza, es decir, llevar la cabeza hacia atrás. Para aumentar el esfuerzo puedes ocupar un arnés con un poco de peso o una banda de resistencia. Otra variante de este ejercicio se puede hacer sentado. Vas a sentarte, vas a inclinar un poco tu tronco y vas a agachar la mirada. Después de ello vas a hacer la extensión del cuello, levantando la cabeza. También puedes aumentar un poco la resistencia y el peso. Paso a los ejercicios de flexión y extensión lateral izquierda y derecha. Para esto tienes que acostarte en una superficie cómoda, tal vez en una cama, en un sillón o en algún otro lugar cómodo. Para que sea más cómodo puedes dejar el brazo que está sobre la superficie libre. Si tu brazo derecho es el que está en la superficie, estás haciendo una flexión lateral izquierda. Y viceversa, si tu brazo izquierdo está en la superficie, estás haciendo una flexión lateral derecha. De igual manera se puede utilizar arnés con un poco de peso o una banda de resistencia para generar más esfuerzo. Y los ejercicios de rotación de la cabeza se pueden hacer simplemente estando de pie o sentado, haciendo una rotación hacia la derecha y hacia la izquierda. Estos los recomiendo para el calentamiento. Te recomiendo otro ejercicio para todos los músculos del cuello y sería ponerse en posición de plancha o boca abajo. Simplemente sostendrás tu cabeza de forma recta. Aunque no hay un movimiento o acción muscular, estás generando una contracción isométrica. Ahora te comento cómo trabajar estos músculos en cuanto a series, repeticiones, días de trabajo, también las precauciones y las ventajas y desventajas del trabajo de estos músculos.
Mi recomendación es que inicies calentando tu cuello, haciendo giros hacia la derecha y hacia la izquierda. Puedes hacer 2 o 3 series de 25 giros por lados, es decir, 2 o 3 series de 50 movimientos. Igual para calentar, mi recomendación sería que hicieras contracciones isométricas, es decir, el último ejercicio que te comenté, igual podrías hacer 2 o 3 series de 30 segundos de contracción. En cuestión de los ejercicios ya no de calentamiento, sino efectivos, hablando de las flexiones y extensiones y también de las flexiones y extensiones laterales, para empezar te recomendaría hacer 2 o 3 series de 20 repeticiones con el propio peso de la cabeza. Conforme vayan pasando las sesiones y vayas progresando, te recomendaría aumentar a 3 series e ir probando con un poco más de peso o resistencia. ¿Qué frecuencia de entrenamiento te recomiendo para los músculos del cuello? Que sea máximo 2 veces a la semana estos músculos. Por así decirlo, son músculos pequeños y el objetivo es darles estímulo, no lastimarlos o sobreentrenarlos. Ahora, ¿qué precauciones debemos de tener en el entrenamiento de cuello? Bueno, nuestro cuello es una zona muy delicada, en especial nuestra zona cervical. Entonces habría que tener mucho cuidado para no lesionarnos. Es por eso que mi recomendación es trabajar con el propio peso de la cabeza y hacer los ejercicios lo más limpio posible, con la mayor técnica posible. Y si vas a aumentar más resistencia o peso, mi recomendación es que tengas mucho cuidado y sigas haciendo los ejercicios con una buena técnica. ¿Qué ventaja tiene entrenar tu cuello? Como te decía en la introducción, una de las grandes ventajas es la parte estética. El cuello es una de las partes del cuerpo más visibles a pesar de tener ropa encima. He visto a personas con un cuello pronunciado, con más masa muscular, y se ve que entrenan sin ver su cuerpo porque tienen un buen desarrollo muscular en el cuello. Por otro lado, ante una colisión, por ejemplo, un choque en automóvil, una caída en motocicleta, si tienes unos músculos de cuello fuertes, pueden ayudarte a proteger tu zona cervical y toda la zona que rodea tu cuello. Es todo por el video del día de hoy. Si quieres ver un video similar acerca del trabajo de trapecios, por favor déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y si te ha gustado esta información, también házmelo saber regalándome un like. También te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!